va a hablar sobre el electrocardiograma y nos va a hablar sobre el fonocardiograma. Vamos a ver, ¿sí? En esta parte superior del esquema, vamos a ver qué sucede durante el ciclo cardíaco, durante la sístole, durante la diástole, con la presión. Se separan para ver cómo están las presiones a nivel de aurículas, a nivel de ventrículos y a nivel aórtico, ¿sí? Esta parte superior, fíjense bien, aquí viene la escala, nos mide, nos determina la presión en milímetros de mercurio. La línea punteada inferior nos habla sobre la presión a nivel auricular, sobre la presión a nivel auricular. La línea roja nos muestra, ¿sí?, la presión a nivel ventricular, la presión a nivel ventricular. Y la línea punteada superior nos indica la presión a nivel de la arteria, a nivel de la arteria aorta, a nivel de la arteria aorta. Empecemos con lo que sucede a nivel de las aurículas. Fíjense bien, las aurículas, aquí podemos ver, ¿sí? La presión no desciende hasta cero porque generalmente está entrando sangre a través de las venas, ¿sí? Entonces vemos cómo esta presión empieza a aumentar por el llenado, empieza a aumentar por el llenado auricular, ¿sí? Esta sangre proveniente de las venas. Vemos aquí una onda, un aumento, en esto que está la letra A, hay un aumento de presión, porque aquí es donde se contraen las aurículas. Aquí es donde se contraen las aurículas, en lo que llamamos sístole auricular, en lo que llamamos sístole auricular. Después vemos, ¿sí?, cómo vuelve a descender. ¿Por qué? Porque la sangre pasa hacia el ventrículo y esto hace que la presión disminuya, ¿sí? Prácticamente los niveles de presión que maneja las aurículas van más o menos de 5 milímetros de mercurio hasta máximo 20 milímetros de mercurio en la sístole auricular. En la diástole descendería de esos 20 a casi los 5, decíamos que no descienda hasta 0, porque generalmente es casi continua la entrada de sangre a través de lo que serían esas venas. Por otro lado, vemos esta línea roja, que fíjense bien, se mantiene en 0, pero conforme va entrando sangre de las aurículas, las pasa directamente a los ventrículos. Aún así se mantiene ligeramente abajo. Cuando se contraen las aurículas, esa sangre pasa a los ventrículos y aumenta ligeramente la presión. ¿Sí? Y es aquí en donde inicia la contracción de los ventrículos, en esa sístole ventricular. Vean cómo va más o menos de los 20 milímetros de mercurio y va a ascender hasta los 120 milímetros de mercurio. En esa sístole ventricular, la presión va a ir desde los 20 milímetros de mercurio, ¿sí?, ya que se llenó el ventrículo con esos 70 mililitros de sangre, se llenó, y eso hace que aumente la presión de 0 a 20. Y de esos 20 a los 120,
es por contracción de ese ventrículo, por contracción de ese ventrículo, en lo que llamamos sístole, en lo que llamamos sístole ventricular, en lo que llamamos sístole ventricular. Después, el ventrículo se relaja, el ventrículo se relaja, y fíjense bien cómo la presión llega nuevamente hasta cero. ¿Por qué? Porque se vacía totalmente, se vacía totalmente, se queda sin presión, ¿sí? En lo que sería la diástole ventricular. Aquí vemos entonces cómo durante la diástole permanece en cero, va ligeramente aumentando conforme la sangre va pasando de las aurículas a los ventrículos, aumenta hasta 20 milímetros de mercurio por la sístole auricular, porque pasa la sangre con cierta fuerza hacia el ventrículo, y es a partir de estos 20 que el ventrículo se contrae, en lo que llamamos sístole ventricular. Llega hasta 120. De ahí el ventrículo se empieza a relajar y llega nuevamente hasta cero porque se vacía totalmente, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo está la sístole ventricular, la diástole ventricular. Aquí está la sístole auricular y aquí está la diástole auricular, ¿sí? Y fíjense bien cómo en relación a la presión, de la arteria aorta, en relación a la presión de la arteria aorta, ¿sí? Cuando la presión de los ventrículos rebasa los 80 milímetros de mercurio, cuando la presión en los ventrículos rebasa los 80 milímetros de mercurio, se abren las válvulas sigmoideas aórticas. Se abren las válvulas sigmoideas aórticas, pasando la sangre de este ventrículo hacia la arteria aorta. Aumenta la presión también de la arteria aorta hasta 120. Aumenta también la presión junto con la ventricular hasta 120. Hasta 120. Y de ahí va a ir descendiendo. De ahí va a ir descendiendo nuevamente a 80. La presión en la arteria aorta, ¿sí? Va de los 80 a los 120 y de los 120 a los 80. Nunca desciende a cero, nunca desciende a cero, ¿sí? La presión se mantiene entre los 80 y los 120. Y esto es lo que nosotros detectamos con el baumanómetro. Esto es lo que nosotros detectamos con el baumanómetro. Esta presión de 80, de 120, ¿sí? Cuando nosotros vemos la línea azul de este esquema, fíjense bien, vemos que nos mide volumen en mililitros. Volumen en mililitros. ¿Alguien me recuerda cuántos mililitros era los que iba a bombear el corazón? 70. Entonces este esquema está mal. Tendríamos que tener aquí 70. ¿Sí? Fíjense bien. Nosotros vamos a llevar este volumen, ¿sí? Se va a ir llenando el ventrículo y es el volumen ventricular. Solo va a tener 70, ¿sí? Se va a ir llenando, fíjense bien, se va a ir llenando conforme se va llenando la aurícula y el ventrículo. Aquí aumenta ligeramente por la contracción auricular, por la sístole auricular. Vemos cómo va aumentando, ¿sí? Va de cero, ¿sí? A 50 y de 50 a 70. ¿Con quién? Con la sístole auricular. Pasan directamente 50 mililitros desde las venas hasta el ventrículo, porque las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿sí? Los 20 extras pasan por la sístole auricular. Tenemos 70. En el momento
en el momento, fíjense bien en este pequeño segmento, ¿sí? Se empieza a contraer el ventrículo, pero no se abren las válvulas, sigmoideas, no se abren las válvulas sigmoideas. Se cierran las válvulas también auriculoventriculares. Están cerradas las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? De los 20 a los 80 milímetros de mercurio, el ventrículo se contrae, pero no puede pasar la sangre ni hacia las arterias, ni regresarse hacia las aurículas. Ese momento en el cual se mantiene el volumen se conoce como contracción isovolumétrica, el mismo volumen. ¿Por qué sucede esto? Porque no puede abrir las válvulas sigmoideas porque la presión es de 80. Tendríamos que tener 81 al menos para abrirlas. Tampoco puede regresar a las aurículas porque se han cerrado las válvulas auriculoventriculares. Ese pequeño momento mantiene la misma sangre. Aunque se está contrayendo el ventrículo, esa sangre no puede pasar hacia ningún lado y se conoce como contracción isovolumétrica. Después de pasar los 80 milímetros de mercurio, la sangre sale a través de la arteria aorta, vaciándose el ventrículo. La sangre sale a través de la arteria aorta y se vacía el ventrículo. Aquí vemos cómo el volumen desciende y desciende a cero. Posteriormente, otra vez vuelve a empezarse a llenar para iniciar otra fase del ciclo. Tenemos entonces aquí el volumen ventricular. ¿Cómo se va llenando? Se llena, el 80% de este se llena por el paso directo de la sangre, ¿sí? Desde las venas a las aurículas y a los ventrículos. Solo 50 mililitros, y solo 20 mililitros pasan por la contracción de las aurículas. Tiene 70. Se va a contraer el ventrículo, pero la sangre no pasa a ningún lado, porque debe de tener más de 81 o más, para que se puedan abrir las válvulas sigmoideas y de esta manera pueda pasar sangre de los ventrículos hacia la arteria aorta. Después de estos 81, vean cómo desciende, ¿sí? Nos saltamos el electrocardiograma y vemos el fonocardiograma para que vean esto relacionado. Fíjense bien. Cuando el ventrículo se contrae, cuando inicia la contracción del ventrículo, la sístole ventricular, la sangre intenta regresar hacia las aurículas. En ese intento cierra las válvulas auriculoventriculares. En ese intento de regresar la sangre hacia las aurículas, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y eso es lo que conocemos como primer ruido cardíaco del fonocardiograma. Y es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y se presenta en el momento en que inicia la sístole, ¿sí? La sístole ventricular, ¿sí? Después vemos cómo cuando el ventrículo se relaja en la diástole, ¿sí? Y desciende la presión por abajo de los 80, las válvulas sigmoideas se cierran. Las válvulas sigmoideas o semilunar se cierran, ¿sí? Este cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares nos forma el segundo ruido cardíaco.
el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares nos indica el segundo ruido cardíaco, ¿sí? Tenemos ahí entonces que al momento que el ventrículo se relaja y desciende su presión por abajo de los 80, la sangre intenta regresar de las arterias a los ventrículos. Esto hace que se cierren las válvulas sigmoideas o semilunares. Y esto es lo que oímos en el fonocardiograma como segundo ruido cardíaco, Y el tercer ruido cardíaco es cuando se está llenando el ventrículo por el paso directo desde las venas a las aurículas al ventrículo. Y es un tercer ruido que significa el llenado ventricular, que se oye un aleteo, ¿sí? La sangre entra con cierta fuerza desde las venas hasta los ventrículos y se oye ese aleteo, que es el tercer ruido del fonocardiograma, ¿sí? Y por último vemos al electrocardiograma. ¿Qué observamos en este electrocardiograma? Observamos tres ondas eléctricas. Una onda eléctrica llamada onda P, un complejo QRS, el complejo QRS y la onda T. Tenemos tres ondas eléctricas. Una onda P, un complejo QRS y una onda T. Fíjense bien. Estas ondas se producen por los cambios eléctricos, ¿sí? La onda P y el complejo QRS se forman por despolarización, La onda P por despolarización de las aurículas. La onda P por despolarización de las aurículas. El complejo QRS por despolarización de los ventrículos. Y la onda T por repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Como premisa, les digo que la despolarización antecede a una contracción, a una sístole. Y la repolarización antecede a una relajación, a una diástole. Las despolarizaciones anteceden a una contracción llamada sístole. Y las repolarizaciones anteceden a una relajación llamada diástole. ¿Sí? Fíjense bien aquí cómo la onda P nos indica la despolarización de las aurículas. La onda P nos indica la despolarización de las aurículas y antecede a la sístole auricular. El complejo QRS antecede a la sístole ventricular. Y la onda T antecede a la diástole ventricular. La onda T es una repolarización de los ventrículos.
y antecede a la diástole ventricular. El complejo QRS es una despolarización de los ventrículos. El complejo QRS es una despolarización de los ventrículos y antecede a la sístole ventricular. Y la onda P es una despolarización auricular y antecede a la sístole auricular. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría aquí si tuviéramos para cada uno de los eventos mecánicos un evento eléctrico? ¿Qué faltaría? La repolarización auricular. Algunos autores dicen que forma parte de ese complejo QRS. Otros autores dicen que no se ve, no se registra, porque es muy fuerte, ¿sí? La despolarización ventricular. Es muy fuerte la despolarización ventricular y que no se registraría la repolarización auricular, ¿sí? Cuando nosotros vemos que estas ondas se amplían en longitud o en anchura, vemos alteraciones a nivel del sistema de conducción del corazón, ¿sí? Entre la onda P y el complejo QRS hay un segmento, que sería el segmento PQRS. Y aquí nos indica una alteración en las fibras de K-Flac y Tabara. Cuando existe una alteración en el complejo QRS con la onda T, en ese segmento QRS-T, generalmente estamos hablando de un problema a nivel del ramo derecho e izquierdo de las de His o de las fibras de Purkinje. Generalmente, estos eventos se ven alterados, ¿sí? En situaciones eléctricas, ¿cómo serían las arritmias? ¿Sí? Los soplos los veríamos afectados a nivel del fonocardiograma, porque son cierres de válvulas, ¿sí? Entonces, en el fonocardiograma nos indica alteraciones a nivel de las válvulas, valvulopatías, soplos. Las alteraciones en el electrocardiograma nos indican principalmente, ¿sí? Alteraciones en ese sistema de conducción del corazón. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, tengo entendido que la onda U es una T invertida, en la cual precisamente la repolarización de los ventrículos nos muestra una afectación, ¿sí? Nos muestra una afectación, ¿sí? Es una T invertida, por eso la llamamos onda U, ¿sí? Anteriormente ustedes tenían que hacer esto a mano, todavía les enseñan en fisiología, hacerlo a manita, medir tanto longitud como anchura, y de ahí determinar qué alteraciones podría tener el paciente. Hoy ya los aparatos, y a donde quiera que lo manden, ya les manda la interpretación, les dice de hecho qué segmentos, qué parte del electrocardiograma está afectada, y de hecho les dan ya los diagnósticos presuntivos, que lo único que tienen que hacer ustedes es compararlo con la clínica para poder aterrizar lo que sería, ¿sí? Ya la patología como tal, ¿sí? ¿Bien, algo más? Sí, yo. No profundizamos más en esto del electrocardiograma porque vamos a manejar por ahí un curso extracurricular, no sé si vaya a ser en línea todavía, de electrocardiograma. Entonces, ya veremos ahí, bueno, pues tenemos calculado para ese curso de electrocardiograma
alrededor de 6, 8 horas. Entonces, para darles una idea de que realmente esto que les estoy dando, pues es simplemente una introducción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Sí? Ya en el curso, pues se verá. Nos va a sacar en 10 minutos y nos volvemos a conectar. Bien, vamos a ver ahora la circulación, las arterias. Habíamos dicho que las arterias salen del corazón como arterias de gran calibre. Se van dividiendo en arterias de mediano calibre, se dividen a su vez en arterias de pequeño calibre, se dividen a su vez en arteriolas y las arteriolas, ¿sí? En capilares, en capilares. Vemos cómo, ¿sí? Del callado de la aorta, aquí hay una alteración, de hecho es una patología, es una alteración. Fíjense bien, este es el callado de la aorta. La primera arteria que se forma, bueno, aparte de las coronarias, sí, porque alguien me va a decir, bueno, no, es que las primeras que se forman son las coronarias, sí es cierto, pero me refiero ya al callado de la aorta, al callado de la aorta. En el callado de la aorta se forman solo tres arterias, perdón, solo se forman 3 arterias. La primera de ellas se llama tronco brachiocefálico. La primera de ellas se llama tronco brachiocefálico. La segunda se llama carótida primitiva izquierda. Se llama carótida primitiva izquierda. Y la tercera se llama arteria subclavia izquierda. Arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Del tronco brachiocefálico se forman la carótida primitiva o común derecha y la subclavia derecha. ¿Sí? Del tronco brachiocefálico se forman la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Y la subclavia derecha. Vemos, ¿sí? Cómo estas carótidas primitivas se van a dividir. Estas carótidas primitivas se dividen, ¿sí? A nivel del cartílago. A nivel del cartílago tiroides, se van a dividir en carótida interna y en carótida externa. A nivel del cartílago tiroides, las carótidas primitivas se dividen en externas y internas. Las carótidas primitivas o comunes se dividen a nivel del cartílago tiroides de la laringe en carótida interna y en carótida externa. Y vemos cómo las carótidas externas nos van a dar 6 ramos colaterales y 2 ramos terminales. Los 6 ramos colaterales que se forman de la carótida externa, ¿sí? Son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial en relación a los colaterales anteriores. La arteria carótida externa nos va a dar 6 ramos colaterales, 3 anteriores, 2 posteriores y un interno. Los 3 colaterales anteriores son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. ¿Sí? Los ramos colaterales posteriores son la arteria occipital y la arteria auricular posterior. La arteria occipital y la arteria auricular posterior. Son 2 ramos, colaterales posteriores. Son 2 ramos colaterales posteriores, la arteria occipital y la auricular posterior. Y es un ramo colateral interno. Es un ramo colateral interno que es la arteria faringe ascendente. Es la arteria faringe ascendente. Es la arteria faringe ascendente. ¿Sí?
Vemos entonces que hay 6 ramos colaterales, 3 anteriores, 2 posteriores y un interno. Los 3 anteriores son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Los 2 posteriores son la occipital y la auricular posterior. Y el interno es la arteria faríngea ascendente. A nivel del cuello del cóndilo, la carótida externa, las carótidas externas nos dan origen a los 2 ramos terminales. A nivel del cuello del cóndilo, las carótidas externas nos dan origen a los 2 ramos terminales. A esta arteria, que se llama arteria temporal superficial, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, que son sus 2 ramos terminales. Por otro lado, las carótidas internas entran al cráneo por el agujero carotidio. Entran al cráneo por el agujero carotidio y se dividen en arterias cerebrales anteriores, cerebrales medias y cerebrales posteriores. ¿Sí? Las arterias cerebrales anteriores se unen, se anastomosan en la parte medial, al igual que las cerebrales posteriores, formando esta estructura llamada polígono de Willis. Este polígono de Willis está formado por las arterias cerebrales anteriores, cerebrales medias y cerebrales posteriores, que se forman de las carótidas internas y van a irrigar el 70% del encéfalo. Irrigan el 70% del encéfalo. El otro 30% está irrigado por estas arterias, llamadas arterias basilares, que entran por el agujero magno. Las arterias basilares van a irrigar el 30% del encéfalo y que entran por el agujero magno del cráneo. Vemos que de las subclavias, fíjense bien cómo se dirigen hacia los miembros superiores. ¿Sí? Formando estas subclavias, ¿sí? Ramos como serían las arterias intercostales, las arterias mamarias internas, ¿sí? Las arterias acromiales hacia el omóplato y las arterias axilares, ¿sí? Vemos cómo se forma a partir de estas axilares, de esta subclavia, lo que sería la arteria humeral, ¿sí? Humeral, en la cual tenemos una circunfleja anterior humeral y una circunfleja posterior humeral, ¿sí? Vemos aquí a esas humerales, a esas arterias humerales, y cómo a nivel del codo se dividen en arteria radial y arteria ulnar, ¿sí? O cubital, ¿sí? Que van a irrigan el antebrazo. Y a nivel de la mano, esas arterias radial y ulnar, ¿sí? O cubital, nos van a dar origen a la arteria palmar. Esa arteria palmar, ¿sí? Nos da origen a una arteria, ¿sí? Llamada arco palmar, del cual se forman 4 arterias digitales, que serían las arterias digitales primera, segunda, tercera y cuarta. Solo hay 4 arterias digitales para 5 dedos. ¿Por qué? Porque es gracias al arco palmar que se pueden distribuir, ¿sí? Prácticamente la 1,
la digital 1, la primera, nos va a irrigar al dedo meñique y al que sigue. La 2, al que sigue, al que sigue. La 3, esto quiere decir que el cuarto nos va a irrigar al dedo pulgar y al índice. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que al llegar a la palma, bueno, pues se dividen esas arterias en las arterias palmares, forman el arco palmar y de ahí se forman las arterias digitales para cada uno de los dedos, ¿sí? La aorta va a descender formando la aorta descendente torácica. Y esta aorta descendente torácica nos va a ir dando ramos hacia las vértebras intervertebrales, nos va a ir dando ramos hacia los bronquios, arterias bronquiales, y nos va a ir dando ramos hacia el esófago, arterias esofágicas, arterias esofágicas. Cuando esta arteria desciende y atraviesa el diafragma, se convierte en lo que sería la aorta abdominal. Se convierte en la aorta abdominal. Y aquí vemos cómo esta aorta abdominal va a recorrer prácticamente toda la cavidad abdominal. Algunos libros, y basado también en lo que sería la embriología, nos dicen que esta parte nos va a dar origen solo a 3 arterias, que sería la arteria celíaca o tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, y que de ahí se van a dar origen a las demás arterias, ¿sí? Nosotros recordemos que la arteria celíaca, habíamos dicho que irriga parte del esófago, nos da origen a lo que sería, ¿sí?, esa arteria del cardias, las arterias coronarias estomáquicas, la arteria pilórica y la arteria pancreático-duodenal superior, que irriga la primera y la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Algunos libros dicen que la arteria hepática se origina directamente de la aorta, y otros dicen que se forma de esta arteria o tronco celíaco. Al igual que la arteria esplácnica que va a llegar al vaso, algunos autores mencionan que se forma directamente de la aorta. Otros dicen que se forma de esta arteria o tronco celíaco, ¿sí? Por otro lado, tenemos que se forma la arteria mesentérica superior, ¿sí?, de esta aorta, recordando que nos iba a dar origen a la arteria pancreático-duodenal inferior, ¿sí?, a la arteria yeyunal e ileal, a la arteria cecal,
a la arteria cólica ascendente, ¿sí? A la arteria cólica transversa derecha, ¿sí? Todo esto, pues, se originaba de la arteria mesentérica superior. Y de la arteria mesentérica inferior, ¿se acuerdan que se formaba la arteria cólica transversa izquierda, la arteria cólica descendente, la cólica sigmoidea, la arteria rectal y las hemorroidales superiores? También algunos libros manejan que las arterias uterinas se forman directamente de la aorta. Otros nos mencionan que se forma de la mesentérica inferior, al igual que las ováricas. Algunos libros manejan que las ováricas se forman directamente de la aorta. Otros dicen que se forman de las mesentéricas inferiores. ¿Sí? Vamos a ver que igual las arterias espermáticas pues tendrían esa doble formación, ¿sí? O de la aorta o de la mesentérica inferior, ¿sí? Y vemos cómo la aorta abdominal, a nivel de las vértebras lumbares, 3, 4, ahí en la unión entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar, las arterias ilíacas se van a dividir, ¿sí? En la aorta abdominal, a nivel de la tercera, la cuarta vértebra lumbar, se va a dividir en dos arterias ilíacas, ¿sí? Estas arterias ilíacas, ¿sí? Estas arterias ilíacas se van a dividir a su vez en una arteria ilíaca interna y en una arteria ilíaca externa. Son estas ilíacas internas las que todavía van a irrigar a la cavidad pélvica, al periné, dándonos origen a esas arterias pudendas que hablábamos en algún momento. Vemos cómo estas arterias ilíacas internas y externas nos van a dar origen a la arteria femoral. Y esta arteria femoral, a nivel de la rótula, se van a dividir para darnos origen a las arterias, ¿sí? De la tibia y del peroné, ¿sí? De la tibia y del peroné. De igual manera se dirigen hacia la planta de los pies, dividiéndose también en un arco plantar y a su vez en lo que serían las arterias digitales para los dedos de los miembros inferiores. ¿Sí? Entonces, como ven, prácticamente estos serían las principales arterias. Aparentemente ustedes verían en segundo año una distribución más exacta de todo esto. Eso es lo que yo quisiera que tuvieran. Pero bueno, no es así. Recordemos que ahora la educación se generaliza y bueno, pues esto que les acabo de dar es más de lo que de lo que les van a dar a ustedes en segundo. Y pues bueno, pues lamentablemente ustedes no saben en el momento que cortan, en el momento que un paciente se accidenta, qué tipo de arterias son las que estarían ahí en riesgo, ni dónde ni cómo. Pero bueno, pues ya, ¿qué podemos hacer? Por otro lado, lo que serían las venas tendrían el mismo recorrido, un nombre. Nosotros tenemos aquí que junto a la arteria temporal superficial, pues hay una vena temporal superficial. Esta vena temporal superficial es la que va a formar a la vena yugular externa. Hay una arteria auricular posterior y por lo tanto también hay una vena auricular posterior que drena a la vena yugular externa. Hay una arteria occipital y por lo tanto, junto con ella, pues hay una vena occipital que también va a drenar a la vena yugular externa. Hay una arteria facial, y por lo tanto hay una vena facial en el mismo recorrido, solo que en sentido contrario, que va a drenar también en la vena yugular externa.
Y va a haber una arteria tiroidea superior, ¿sí? Que va a ir junto a una vena, que sería la vena tiroidea superior, que va a drenar también a la vena yugular externa. Fíjense bien, a esta vena yugular externa va a drenar, va a llegar la vena temporal superficial, la vena auricular posterior, la vena occipital, la vena facial y la vena tiroidea superior. La vena tiroidea superior. ¿Sí? Vemos la vena yugular interna como está recogiendo sangre del interior del cráneo, del encéfalo. La vena yugular interna recoge sangre desoxigenada del encéfalo, del interior del cráneo, Y se le van agregando la vena maxilar interna. Se le agrega la vena maxilar interna. Se le agrega la vena lingual, y se le agrega la vena faringe ascendente. ¿Sí? A esa vena yugular interna solo se le une la vena maxilar interna, la vena lingual y la vena faringe ascendente, y recoge sangre de todo el encéfalo, sangre desoxigenada. Les recuerdo que esta yugular externa se junta a la yugular interna, o a la subclavia, ¿sí? ¿Vemos cómo esta yugular interna, vean cómo está recibiendo, ¿sí? De la lingual, de la maxilar interna, de la faringea, y aquí vemos cómo se junta. Aquí se junta con la subclavia, pero se puede juntar también con la yugular interna. Y vemos cómo se junta la yugular interna con la subclavia. Se junta la vena subclavia con la yugular interna, formando a los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Sí? Se forman los troncos venosos brachiocefálicos. Si ustedes recuerdan, esos troncos venosos brachiocefálicos, el izquierdo se dirigía hacia la derecha, ¿sí? Para, ¿sí? Formar a la vena cava superior. Ven aquí cómo está la yugular interna recogiendo sangre, ¿sí? De este cráneo. Aquí hay grandes venas en el interior que se llaman senos venosos. Hay un seno venoso sagital, hay un seno venoso lateral, hay un seno venoso petroso, hay un seno venoso cavernoso. Todas estas venas van a recoger la sangre del encéfalo y la van a llevar al origen de la vena yugular interna. Vean cómo esta yugular interna se une a la subclavia para formar a los troncos venosos brachiocefálicos. Y en todo el cuerpo va pasando lo mismo. Miren, aquí están estas yugulares con las subclavias formando los troncos venosos. Cómo se pasa el izquierdo al derecho para formar a la vena cava superior. ¿Qué pasa con el inferior? Bueno, pues tenemos el mismo recorrido, ¿sí? De lo que serían en este caso las venas digitales, las venas plantares, las venas de la tibia y el peroné, las venas femorales, las venas ilíacas internas y externas. Todas estas van drenando hacia lo que sería la vena cava inferior, en donde se van a ir juntando la vena mesentérica inferior. Aquí vemos a las venas renales, a la vena mesentérica superior, a la vena celíaca, ¿sí? A las venas celíacas, y van formando todas ellas a lo que serían, ¿sí? La vena cava inferior. Entonces, llevan el nombre de las venas, llevan el mismo recorrido, solo que en sentido contrario. Les recuerdo que para las venas de los miembros inferiores debe de tener válvulas que van a impedir, ¿sí? El regreso de la sangre, ya que va subiendo por la contracción de la musculatura esquelética cuando caminamos, ¿sí? Impide que se regrese.
gracias a esas válvulas, ¿sí? Y aquí tenemos precisamente esas venas, esas venas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? Todo esto ya lo vimos de alguna manera, algunas cosas de la subclavia, de los miembros inferiores. Bueno, pues aparentemente es nuevo, pero pues tampoco es gran cosa. ¿No hay dudas? Bueno, continuemos. Fíjense bien, histológicamente, todos los vasos sanguíneos, excepto los capilares, van a presentar 3 capas histológicas. Arterias y venas presentan 3 capas histológicas. Una capa íntima, una capa media y una adventicia. Una capa íntima, una capa media y una adventicia. ¿Sí? Vemos que en el caso de las arterias de gran calibre, ¿cómo sería la arteria aorta? ¿Cómo sería la arteria pulmonar? ¿Cómo sería el tronco brachiocefálico? Las carótidas primitivas y las subclavias y las ilíacas son arterias de gran calibre. La aorta, las pulmonares, el mismo tronco brachiocefálico, las carótidas primitivas, las subclavias y las ilíacas, ¿sí? Son arterias de gran calibre que van a presentar estas características histológicas. Presentan una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. En la capa íntima encontramos un endotelio, un epitelio plano simple y una lámina propia. Encontramos una capa íntima con un endotelio y una lámina propia. ¿Sí? Entre la capa media y la íntima va a presentarse una capa, una túnica, una membrana llamada elástica interna. En ella vamos a encontrar una banda de fibras elásticas. Vamos a encontrar una banda de fibras elásticas. En la capa media, vamos a encontrar un 80% de fibras elásticas, y un 20% de células musculares lisas. Un 80% de fibras elásticas y un 20% de células musculares lisas. De hecho, no hay fibroblastos. Por lo tanto, esas fibras elásticas son formadas por las células musculares lisas. ¿Sí? No hay fibroblastos. Por lo tanto, las fibras elásticas son formadas por las células musculares lisas. Tenemos una capa, una túnica, una membrana entre la capa media y la adventicia, llamada membrana elástica externa. Tanto en la interna como en la externa son bandas de fibras elásticas, no hay células musculares lisas. En estas membranas elástica interna y externa, ¿sí? Son bandas de fibras elásticas, no hay células musculares lisas. Y tenemos que en la adventicia encontraríamos tejido conectivo laxo. En ella vamos a encontrar vasos sanguíneos que van a nutrir a los vasos sanguíneos y se llaman vasa vasorum. Vamos a encontrar vasos sanguíneos para los vasos sanguíneos y se llaman vasa vasorum. Vamos a encontrar nervios que van a regular el calibre de los vasos sanguíneos y se llaman nervum vasorum. Y están
en esta túnica adventicia. En esta capa adventicia encontramos tejido conectivo laxo, ¿sí? Que va a unirlo a otros órganos. Pero ahí vamos a encontrar vasos sanguíneos que van a nutrir a las paredes de estos vasos sanguíneos, ¿sí? Y se llaman vasa vasorum, y vamos a encontrar nervios llamados nervum vasorum. Nervum vasorum, ¿sí? Esto es lo que encontramos en las arterias de gran calibre. Arterias de gran calibre. Tenemos a las arterias de mediano calibre, ¿sí? También llamadas arterias musculares. También llamadas arterias musculares. En estas arterias de mediano calibre o arterias musculares, podríamos decir que estarían las carótidas externas y internas. Están las carótidas externas y internas. Están las arterias humeral, ¿sí? La cubital y la radial. Estarían las ilíacas internas y externas. Estarían las femorales, la del tibia y del peroné, ¿sí? En ellas, de igual manera, vamos a encontrar una capa íntima, una media y una adventicia. En la capa íntima vamos a encontrar igual un endotelio, un epitelio plano simple. Vamos a encontrar una lámina propia. Y entre la capa íntima y la media, vamos a encontrar también a la membrana elástica interna, que decíamos que era esa banda de fibras elásticas. En la capa media de estas arterias de mediano calibre, vamos a encontrar un 80% de células musculares lisas, y un 20% de fibras elásticas. En estas arterias de mediano calibre, vamos a encontrar un 80% de células musculares lisas, y un 20% de fibras elásticas, ¿sí? Se calcula que existen de 18 a 20 capas, de células musculares lisas, ¿sí? De 18 a 20 capas de células musculares lisas. Entre la capa media y la adventicia, encontramos también a la membrana elástica externa. Encontramos a la membrana elástica externa. Y en la adventicia seguimos teniendo, fíjense bien, ¿sí? En la adventicia seguimos teniendo a las arterias, a las venas, que serían los vasa vasorum, y los nervios, que serían los nervum vasorum. Esta es una arteria de mediano calibre. Aquí tenemos de 18 a 20 capas de células musculares lisas. Esta es una arteria y esta es una vena. Esta es una arteria de mediano calibre y esta es una vena de mediano calibre, ¿sí? Vemos que algunos libros se pasan de la arteria de mediano calibre a la arteriola. No, hay arterias de pequeño calibre. Es cierto que presentan las mismas características. La única diferencia es que solo van a presentar de 8 a 10 capas de células musculares lisas. Solo van a presentar de 8 a 10 capas de células musculares lisas. De igual manera, el 80% son células musculares lisas y un 20% son fibras elásticas, ¿sí? De igual manera, tiene membrana elástica interna, membrana elástica externa. Y de igual manera, en su adventicia, se encuentran los
vasa vasorum y los nervum vasorum. ¿Sí? Por último, en esta serie tendríamos a las arteriolas. Por último, tendríamos en esta serie a las arteriolas y vemos en una arteriola, fíjense bien, que solo va a presentar de 1 a 3 capas de músculo liso. Solo presenta de 1 a 3 capas de músculo liso. Solo presenta de 1 a 3 capas de músculo liso. ¿Sí? Presenta igual su capa íntima, con un endotelio, una lámina propia. No hay lámina elástica, no hay lámina, no hay membrana elástica interna ni externa. No hay lámina, no hay membrana elástica ni interna ni externa. Y tampoco en la adventicia vamos a encontrar vasa vasorum, ¿sí? Pero sí vamos a encontrar los nervum vasorum. Estas arteriolas, al igual que las arterias de pequeño, perdón, estas arteriolas, igual que las arterias de pequeño calibre, son las que generalmente responden a esas sustancias que decíamos vasoconstrictoras y vasodilatadoras, que van a regular de alguna manera, el calibre de los vasos, van a regular también la resistencia periférica y la presión arterial. Estas arteriolas solo presentan de 1 a 3 capas de músculo liso. Estas arteriolas se van a dividir, y nos van a dar origen a los capilares. Estas arteriolas se van a dividir y nos van a dar origen a los capilares. Vean, estos son capilares, estos son capilares, estos son capilares, ¿sí? Que de alguna manera solo van a tener una capa íntima, solo van a tener una capa íntima. Fíjense bien, esta es una arteriola, nuevamente, ahí tenemos 1, 2, 3 capas de músculo liso. Aquí está la capa íntima, la media y la adventicia. Vean un capilar, solo tiene capa íntima, ¿sí? Y tiene una lámina propia, nada más. Se pone en contacto con las células para vertirles oxígeno, para darles nutrientes, ¿sí? Y obtiene de ellas sustancias de desecho y CO2. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los capilares iban a ser de 3 tipos? Capilares continuos que encontrábamos en la mayor parte de nuestro cuerpo, capilares fenestrados que íbamos a encontrar en el riñón y en las glándulas endócrinas, y los capilares sinusoides que íbamos a encontrar principalmente en el hígado, en el vaso, en el timo y en los ganglios linfáticos. ¿Sí? Vemos que de estos capilares, ¿sí? Bueno, aquí les muestro otra arteria que sería una arteria de pequeño calibre, Vean cómo es redondita, paredes muy gruesas, ¿sí? Y todavía tiene aquí los nervios, de hecho está lleno de nervios, ¿sí? Son estas las que van a regular precisamente la presión arterial gracias a los nervios, gracias a las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, ¿sí? Vemos aquí una arteriola y vemos una vénula. Vemos una arteriola y vemos una vénula, ¿sí? Con paredes mucho más delgadas, ¿sí? Aquí vemos una vena que por la cantidad de músculo liso, ¿sí? Debe de estar entre una vena de pequeño a mediano calibre, También tiene una íntima, una media y una adventicia. ¿Cuál es la más grande? La adventicia. La adventicia es la más grande. De hecho, la adventicia de las venas ocupa el 60%. ¿Sí? La capa media solo presenta células musculares lisas, mucho menos que una arteria. ¿Sí? Y en la capa íntima sigue habiendo
un endotelio y una lámina propia. No hay membrana elástica interna y externa, ¿sí? En las venas de gran calibre y mediano calibre, en algunas de ellas observamos los vasa vasorum, ¿sí? Pero en la mayoría de ellas se puede nutrir con la presión tan baja que llevan estas venas. Llevan una presión muy, muy baja, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a esas venas. Tenemos aquí otra vena, vean cómo la adventicia es muy grande, muy gruesa, muy grande, muy gruesa, ¿sí? La íntima, la media, formada por músculo liso, pocas células de músculo liso, entre ellas fibras de colágeno principalmente, algunas células, algunas fibras elásticas. Y vemos aquí, simplemente para concluir, que siempre va a ir una arteria, piense bien, junto a una vena y junto a un nervio. A esto es a lo que le llamamos paquete vasculonervioso. Siempre que encontremos una arteria, ahí juntito vamos a encontrar una vena del mismo nombre, y ahí juntito vamos a encontrar siempre al nervio. Siempre vamos a encontrar al nervio. A eso lo conocemos como paquete vasculonervioso. Y en todas las partes de nuestro cuerpo vamos a encontrar, ¿sí?, ese paquete vasculonervioso. Cuando ustedes anestesian localmente en un dedo, en una mano, en una pierna, en un pie, ¿sí?, para suturar, tengan cuidado, porque si no saben de qué lado está la arteria o la vena, van a inyectar el anestésico directo, ¿sí?, al vaso sanguíneo. La lidocaína directa al vaso sanguíneo llega en un minuto al corazón y le provoca taquicardia, ¿sí? Esto sucede al odontólogo, sucede al médico, que no sabe por dónde está llegando el nervio, por dónde está la arteria, por dónde está la vena, y por eso es tan importante conocer con detalle la anatomía. No podemos meter una aguja simplemente en un lugar intentando anestesiar el nervio para evitar el dolor y en un gran error meten el anestésico en el torrente circulatorio, causando taquicardia con esta lidocaína, ¿sí? Y les recuerdo que una de las formas de resucitar a un paciente es con la inyección intracardíaca de lidocaína. Esta lo despierta y acelera precisamente la contracción, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sí, yo tengo una. Ajá. Mencionaba sobre los capilares que existen de 3 tipos. Ajá. ¿Podría repetirlos y dónde se encuentran, por favor? Bien, decíamos que hay capilares continuos y son los que encontramos en la mayor parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Los capilares fenestrados los íbamos a encontrar formando al glomérulo renal y en las glándulas endocrinas, Y los capilares sinusoides, que los íbamos a encontrar, ¿sí?, en el hígado, en el vaso, en el timo y en los ganglios linfáticos. ¿Sí? Ahí es en donde encontramos, ¿sí?, a esos capilares, y esos son los 3 tipos. Gracias. Doctor, yo tengo una duda existencial. ¿Eso sí? ¿A qué se debe que en unas personas las venas se noten más que en otras o estén como más gruesas, se podría decir? Ajá. Bueno, hay arterias, hay venas que se encuentran más superficiales que otras. En ciertas personas, las superficiales se encuentran mucho más superficiales.
En el diabético, por ejemplo, no es que las arterias, las venas se salgan, sino que la piel se adelgaza y por eso es que las podemos ver más marcadas, ¿sí? Esto ya pues es genético, de hecho, bueno, yo soy uno de los que tiene mis vasos sanguíneos superficiales, muy superficiales, y prácticamente en mí se podría hacer el estudio de arterias y venas fácilmente, ¿sí? En mis manos yo puedo ver prácticamente todas las arterias y las venas que les he mencionado, ¿sí? Esto porque mis arterias, mis venas son más superficiales y ahora se me han marcado más precisamente a partir de mi diabetes, ¿sí? Que se ha hecho mi piel mucho más delgada. Entonces, pues, por una parte es genético, que bueno, pues así nacemos con estos vasos sanguíneos más superficiales, y en algunas patologías porque se adelgaza precisamente la piel, ¿sí? Y por ejemplo, es que yo alguna vez escuché que decían que si hacías ejercicio, tus venas se hacían más gruesas, pero pues no sé, o sea, me sonó raro, pero no sé si esto sea Bueno, posible. por el momento que tú estás haciendo ejercicio, se marcan más, pero Ajá. eso no quiere decir que se vayan a quedar así. O sea, se marcan más porque recuerda que ante el ejercicio hay aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la presión arterial. Y esto hace sí que se aumente precisamente el tamaño. En los pacientes hipertensos, sí, ustedes pueden ver que en una hipertensión arterial ya crónica, se abulta, se marca mucho lo que serían las carótidas y la yugular a los lados del cuello, ¿sí? En un paciente con una hipertensión arterial crónica, se marcan en el cuello las carótidas y la yugular, ¿sí? Y esto porque está constantemente con un aumento de presión. Está por sacarnos, ¿sí? Si hubiera alguna otra duda, la resolvemos el siguiente miércoles, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, si va a ser a las 7, 7:30 o a las 8, ¿sí? Yo les aviso, ¿sí? Gracias. Tengan un Sí. excelente fin de semana Gracias. y nos vemos por esta vía la siguiente semana. Gracias y hasta Gracias. Igual. Gracias, profe. Gracias. profe.